Hola amigos, hoy quería hablarles de los escarabajos. Hay 1,7 millones de organismos conocidos. De ellos, algo más del 70% son animales y un 75% insectos. Los coleópteros son el orden más numeroso de los insectos. 2 de cada 5 especies son escarabajos y una de ellas es un gorgojo. Se dice que cuando un grupo de teólogos le preguntó a John Haldane, uno de los grandes biólogos evolutivos de principios del siglo XX, qué se podía decir de la naturaleza de un creador en base al estudio de su creación, Haldane dijo que un gusto desmesurado por los escarabajos. El número exacto de especies de coleópteros descritas es desconocido. Linneo describió 654, su discípulo Fabricius 4112, un catálogo de 1868, 77.000 especies. Y el último intento de catalogar a todos los coleópteros fue publicado entre 1910 y 1940 e incluía a 221.500 especies. Desde ese momento el número de especies no dejó de crecer. Las estimaciones actuales superan ampliamente los 350.000. Los escarabajos ocupan prácticamente todos los ecosistemas, exceptuando el mar abierto, desde cuevas o bajo la tierra hasta alturas superiores a los 4.000 metros. Su diversidad morfológica y ecológica es extraordinaria. Su dieta es posiblemente la más variada de todos los órdenes de insectos, y su tamaño varía en 5 órdenes de magnitud, desde los diminutos con 0,35 milímetros del menor de los escarabajos hasta 20 centímetros de los gigantes. Desde la antigüedad, los coleópteros han sido el objeto predilecto de entomólogos profesionales y aficionados, y algunos grupos se cuentan junto con mariposas y odonatos entre los más conocidos desde el punto de vista taxonómico y faunístico, especialmente en Europa y América del Norte. Los coleópteros aparecieron con toda probabilidad en el Paleozoico, durante el periodo Carbonífero, entre 360 a 290 millones de años, a partir de un antecesor común a Neuróptera y Coleóptera, con larvas todavía sin especializar. El adulto seguramente era superficial y de vida corta, con un cuerpo todavía poco compacto, con grandes superficies membranosas expuestas. La aparición de caracteres propios de los coleópteros se produciría durante las primeras etapas de evolución del orden, con una tendencia general a tener un cuerpo más compacto y sin tantas membranas expuestas. Se supone que la fuerza selectiva detrás de estos cambios fue la adaptación a espacios más reducidos, por ejemplo adentro de las cortezas o adentro del humus, como una manera de evitar la depredación. La reducción de las superficies de membranas expuestas contribuiría además a evitar la pérdida de agua, permitiendo una colonización de ambientes más secos y dificultaría el ataque de hongos y de otros patógenos, posibilitando la vida en ambientes más confinados en que estos agentes son muy frecuentes, como el suelo, la materia orgánica en descomposición y otros. La dieta de los primeros coleópteros fue probablemente materia vegetal en distintos grados de descomposición, algo que abundaba mucho en el Carbonífero. Los primeros fósiles conocidos datan del Pérmico, entre 290 y 245 millones de años. Los protocoleópteros están poco relacionados con formas actuales y son difíciles de encajar en una clasificación moderna. Durante el Pérmico, la diversidad de coleópteros era relativamente pobre, un 3% de las especies de insectos, y seguramente vivían dentro de las cortezas o los detritos, aunque también parece que había formas acuáticas. Los primeros depredadores son probablemente ejemplares del Pérmico tardío de China, aunque la distinción entre estos grupos es incierta, ya que únicamente hay restos de élitros. Durante el Mesozoico alcanzaron una gran diversificación, aunque los restos fósiles son difíciles de estudiar. También aquí la mayoría son restos de élitros. En el Triásico, entre 245 a 208 millones de años, algunas especies se alimentaban de partes de las gimnospermas. 2 de las familias de esa época todavía existen en la actualidad.
Del Jurásico se conocen algunos géneros que persisten hasta hoy. En el Jurásico tardío la diversidad se incrementó notablemente y muchas de las familias actuales están bien definidas. Entre las más antiguas, los carábidos. El Cretácico es una etapa de transición. La fauna del periodo inicial es similar a la del Jurásico y la del Cretácico tardío similar a la del Cenozoico. Con toda seguridad, la mayoría de las familias actuales ya existían en este periodo, hace más de 65 millones de años. El Terciario temprano es una época poco estudiada, tal vez porque hay muy pocos restos bien conservados. Del Eoceno se conocen unas 101 familias de 30 localidades. Muchas veces los restos se encuentran dentro del ámbar báltico, en los que más de la mitad de los géneros son actuales. Los fósiles del ámbar permiten el estudio de detalles morfológicos que raramente se preservan en otros tipos de restos, lo que posibilita el reconocimiento taxonómico con una precisión mucho mayor, y también el estudio de la evolución de determinados caracteres. Muchas familias y subfamilias actuales tienen sus primeros fósiles conocidos al final del Eoceno, por ejemplo los lucánidos. En algunos casos es probable que realmente se trate de grupos aparecidos en esta época, pero en otros la ausencia de restos se debe al escaso tamaño de las especies, a su difícil preservación, reconocimiento y problemática identificación con respecto a los fósiles más antiguos. Del Oligoceno data el ámbar dominicano, con las especies tropicales más antiguas que se conocen, esto es relacionadas con los grupos tropicales actuales, con un aspecto típicamente tropical. El Mioceno, en cambio, es un periodo relativamente poco conocido. Las especies acuáticas se hacen muy abundantes y muy diversas, especialmente los ditiscos. La mayoría de los géneros son actuales y ya comienzan a aparecer algunos fósiles que son indistinguibles de las especies que viven hoy en día. Paradójicamente, el Plioceno es un periodo fundamental para entender el origen de muchas faunas actuales y todavía es menos conocido. Solamente se conocen los restos de 36 familias en 20 localidades, que en general corresponden a especies actuales. Los restos de los coleópteros del Cuaternario en los últimos 1,64 millones de años son en su inmensa mayoría, si no en su totalidad, perfectamente adjudicables a especies actuales. Prácticamente no se conocen extinciones durante este periodo, en el que, por el contrario, se producen grandes cambios en la distribución de algunas especies debido a los ciclos climáticos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que hoy les traje sobre los escarabajos. Si les gustó, nos volvemos a encontrar nuevamente otro día. Un abrazo enorme para todos ustedes.